Esta grabación es propiedad de Codependientes Anónimos. Su reproducción parcial o total está prohibida sin un permiso por escrito de Codependientes Anónimos. Compañeros, buenos días, buenas tardes. Soy Adriana, codependiente en recuperación, y hoy estaré en la coordinación de este maravilloso foro del día de hoy, que estará a cargo del compañero Dante de Argentina, de reciente ingreso al comité, al cual le damos la bienvenida y le agradecemos su servicio, que se ha preparado maravillosamente para nuestro foro del día de hoy, que se llama CODA, más que 38 años de historia, un regalo de sanación. Bienvenido, Dante. Gracias, Adriana. Me presento nuevamente, soy Dante, codependiente en recuperación, como les decía, desde Buenos Aires, Argentina. Y, y bueno, el tema de hoy, ¿no? Que nos compete, que es CODA, 38 años de historia. Ustedes sabrán ya que el 22 de octubre se cumplieron 38 años. Y el año 1986 a mí me dice muchas cosas. Yo nací en 1985, tengo 39 años, y en 1986 ocurrió que mi primera confraternidad de 12 pasos a la que llegué, muy importante para mí en este sentido, ¿no? Mi recuperación personal, acá en Argentina fue fundada en 1986. Bueno, en Estados Unidos 1953, Argentina 1986, y 1986 al mismo tiempo en Estados Unidos, 22 de octubre, CODA. Con lo cual, bueno, eh, no sé si corresponde o no, porque quizás es un tema ajeno a CODA, no tiene nada que ver, pero bueno, siendo argentino, 1986 sabrán el Mundial de Diego Armando Maradona. Ese es otro hito que siempre me pesó en mi memoria, el no haber tenido edad para recordarlo bien, pero la verdad es que es un año muy interesante, 1986, en cuanto a programas de recuperación. CODA es uno de los programas, desde mi punto de vista personal, hablo siempre desde mi punto de vista personal, es uno de los programas más completos que conozco. Yo tuve mucho crecimiento en otras confraternidades de 12 pasos, como decía. Empecé en una confraternidad que tiene que ver con la abstinencia de sustancias, en la cual se hablaba que las distintas manifestaciones de las adicciones son la punta del iceberg, pero el nivel de profundidad que encontré en CODA realmente es algo que no deja de maravillarme y de sorprenderme. Eh, lo inagotable que es. Sigo descubriendo cosas de mí mismo, y la verdad que desde hace un tiempo esta parte quise saber más, quise indagar más sobre la historia. Es una historia muy reciente. eh, Pensemos esto, 1986 son menos de 4 décadas. Y es una historia maravillosa que quiero compartir hoy con ustedes. Como les dije, el protagonista no soy yo soy simplemente un instrumento, un vehículo de acá del comité. Eh, sí, obviamente, en algún momento voy a contarles cómo me interpela en lo personal, pero la idea es que tengamos también un espacio dentro de esta charla en el cual podamos participar todos, en el cual podamos hacer un ejercicio. Y si bien la charla va a estar en cierto punto centrada en esta historia inicial, en la razón por la cual CODA surge, en quiénes son sus fundadores, cuáles fueron sus principales hitos y algunos temas más de relevancia. Yo creo que aparte de la historia, el tema es encontrar dónde está la perla, dónde está lo esencial, qué es lo que nos identifica como confraternidad de codependientes en recuperación. Y yo creo que eso está ligado a la historia de CODA, pero también es algo que se hace presente en cada reunión, cada vez que la iniciamos y cada vez que la vamos transitando, conectamos con... Hay como una especie de nexo que trasciende la barrera del tiempo, diría yo, que hace que esa historia se haga presente una y otra vez,
que es el tema de los documentos fundacionales. Ya hago como un spoiler, ¿no? De hacia dónde quiero apuntar. Bueno, y en la dinámica vamos a hablar puntualmente de dos de esos documentos fundacionales que son propios y exclusivos de CODA. Hay otros dos que también son de CODA, pero digamos que fueron adaptados de otra confraternidad. Así que no me anticipo más y voy a ir directo a esta primera parte de la exposición. Y como les dije, los quiero, como decimos en las reuniones, esto de mantenerse presente, ¿no? Emocionalmente y hablando de uno, los quiero, mi aspiración es esa. eh, los quiero sentir cercanos a esta historia, compartiendo desde su experiencia personal, desde su fortaleza y su esperanza, cómo viven, cómo, cómo viven no solo esta fecha, sino estas cosas que nos identifican como confraternidad, cómo lo viven en sus recuperaciones personales. Vamos a tener un espacio en el cual desde el chat van a poder expresarlo. Esta historia, arranquemos desde el principio. Saben que por tradiciones tratamos siempre de no hablar de otras confraternidades. De hecho, yo les dije que empecé en otra confraternidad, no les dije cuál porque me parece que el protagonismo acá es de CODA. Pero es inevitable para hablar de la historia de CODA hablar de la historia de Alcohólicos Anónimos. Porque esta historia empieza ahí, empieza con un grupo de miembros de Alcohólicos Anónimos que descubrieron una problemática. Esta historia comienza con dos compañeros estadounidenses, en realidad son varios compañeros, pero voy a hablar de los que son considerados los cofundadores o los de la idea original, que son Ken y Mary, un matrimonio estadounidense que después de muchos años de estar en sobriedad de varias de sus adicciones a sustancias, pero estando en recuperación en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, Ken tenía 9 años de sobriedad cuando comienza, junto con Mary, su mujer, comienzan a tener distintas tocadas de fondo con el tema de los vínculos, con el tema de las relaciones, con este tema de convertir a otros en su poder superior, de encontrar el sentido de identidad, de pertenencia en otras personas. Lo que quizás todos desde nuestra experiencia alguna vez vivimos antes de llegar a CODA. Bueno, esto que está acá es la declaración de responsabilidad. Algunos grupos de CODA tengo entendido que lo adoptaron, pero en realidad es propio de AA. Yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. ¿Por qué lo dejé esto? Porque es muy interesante que el origen de CODA, en cierto modo, está puesto en una necesidad de pasar el mensaje, pero en un contexto distinto al de AA. Eh, no encontraban un lugar dentro de AA para hablar de estas cuestiones, del tema de cómo eh, las relaciones malsanas o las malas formas de vincular, las formas de vincularse poco saludables, digámoslo así, estaban poniendo sus vidas ingobernables a un nivel igual o a veces hasta inclusive peor que como había sido con el alcohol o con otras sustancias. Esto es lo que encontramos entonces en esta, digamos, esta prehistoria de CODA. Encontramos un grupo de miembros de esta otra confraternidad, con la primera tradición, con la unidad en esa confraternidad, que en medio de esta ayuda mutua, en medio de esta confraternización, y en medio de toda esta experiencia que fueron juntando a lo largo del tiempo, descubrieron que su problema no terminaba con el alcoholismo, que necesitaban ellos un espacio donde recuperarse y también probablemente muchos dentro y fuera de esa confraternidad también necesitaban un espacio así que no existía. O, más bien dicho, me voy a corregir, existían espacios parecidos donde se trataba de la codependencia, pero no de la manera que ellos querían, con el enfoque que ellos querían. Ken, al mismo tiempo que estaban como miembros de esta confraternidad de AA, Ken al mismo tiempo era operador terapéutico, si no me equivoco, Mary también, es decir, que trabajaban con adictos, trabajaban con familiares de adictos, trabajaban con gente con problemas emocionales, y algo que Ken comparte es, encontré montones de casos de codependientes que
o no tenían adicciones a las sustancias, en algunos casos sí, en algunos casos no tenían familiares, pero igual eran codependientes, y esa gente, mucha de esa gente, no se identificaban ni con confraternidades de familiares que existían y siguen existiendo, como Al-Anon o Nar-Anon, Alatín, no se hallaban, no se sentían identificados o no eran familiares directamente, o no consideraban que ese ambiente les servía. Y lo mismo podemos decir con otra confraternidad, que es, bueno, ACA, que es una confraternidad que trata la codependencia, pero de nuevo, no se sentían identificados con la problemática tal como se plantea ahí, que es esto de ser hijo de una familia donde hay alcoholismo, etc. Entonces toda esta gente estaba medio a la deriva. Ellos mismos venían de muchos años de hacer terapia. Ellos cuentan que tuvieron esta idea de crear un grupo de 12 pasos, Ken y Mary, y pasaron 4 años hasta que pudieron empezar a hablarlo más en detenimiento con otros compañeros, pero antes de ese proceso de 4 años, donde sucedieron muchas cosas, ellos rezaron. Esto es fundamental. El gran protagonista acá, ellos mismos lo dicen, fue un poder superior amoroso y ellos lo sintieron en el momento en que se manifestó. Lo sintieron mucho tiempo después. Son estas cosas de las historias personales de recuperación que cuando uno mira hacia atrás, comprende mejor ciertas cosas o encuentra relaciones. Ellos la relación que encuentran es, nosotros oramos entregando esta idea, entregando este proyecto, y 4 años después se dio esta posibilidad de, en distintas charlas que tenían con otros compañeros, plantear esta idea, esta tocada de fondo personal que tuvieron ellos, junto con ver el tema de esto que tenemos en nuestra quinta tradición, el codependiente que todavía sufre, la necesidad de trabajar con ellos mismos y también el ver la necesidad en otros, puntualmente de verla todos los días, porque trabajaban como operadores terapéuticos, lleva a esta semilla de esperanza, esta idea inicial. No había un lugar que cubriera esta necesidad de que codependientes, tanto que tuvieran adicciones a sustancias como que tuvieran familiares o como que no tuvieran ni adicciones a sustancias ni un familiar adicto, pudieran identificarse y aprender a relacionarse sanamente. Y trabajar, ellos lo que tenían muy claro es que el trabajo tenía que ser a través de los 12 pasos y 12 tradiciones, las de AA, pero adaptadas al problema de la codependencia. Hay un grupo inicial. Este grupo inicial eran Ken y Mary, iniciales R. ¿Por qué digo esto? Porque había otra Mary M, inicial M, y 2 compañeros más, llamados Craig B y René P, que en estas conversaciones no solo que apoyaron esta idea, les pareció muy buena idea, sino que se ofrecieron a cofundar este grupo y a dividirse las tareas. Esto es algo que es, ahora que estoy en un proceso de iniciar una reunión nueva, me doy cuenta lo necesario que es y lo ideal que es, y eso está en el manual de servicio, de que lo ideal es que sean 4 personas con experiencia o 5 las que fundan un grupo. A veces esto no ocurre, a veces lo funda uno, a veces 2, y el proceso me doy cuenta que es más trabajoso. Pero yo veo lo claro que tenían. Evidentemente eran personas con mucha experiencia en este otro programa y tenían muy claro que no nos recuperamos solos o que no, que los grupos de 12 pasos, esto yo lo compartía con otra compañera eh, de otro lugar que contaba esto, ¿no? Que es muy difícil sostener, que una sola persona sostenga un grupo, pero ya si son 2, 3, 4, 5 que están comprometidos, como que la cosa fluye, ¿no? Esa es una reflexión muy personal que me apareció de ver esta historia. Yo digo, wow, no fueron solo Ken y Mary. Yo me había quedado con eso la primera vez que leí el libro azul, pero ahora viendo en detenimiento, en este núcleo inicial de 5 personas se gesta esto. ¿Cómo es que se dividen las tareas? Se preguntarán ustedes. Bueno, tenemos que por un lado Ken
queda con la misión de, por un lado, tramitar con Alcohólicos Anónimos la adaptación, la autorización de adaptación. Ustedes saben que Alcohólicos Anónimos autorizó a muchas confraternidades, por ejemplo, a Narcóticos Anónimos en 1953, Neuróticos Anónimos en 1964. Nada, puedo nombrar muchos ejemplos a lo largo del tiempo en los cuales AA cede los pasos y las tradiciones para que estas confraternidades adapten esos principios de manera personalizada a la adicción o a la problemática que quieran tratar. Generalmente, lo que más suele variar de los pasos es el primer paso, ante que nos declaramos impotentes, ¿no? Entonces, les decía que Ken hace esto de tramitar tanto los pasos como las tradiciones en AA, y también le encargan otra función que es la de componer el preámbulo y la bienvenida de Codependientes Anónimos. Estos pasarán a ser los documentos fundacionales. Después, las otras funciones, Mary M., no la esposa de Ken, sino la otra Mary, se encargaría de hacer una lista de patrones de la codependencia, que son unos patrones distintos a los que conocemos hoy. Los patrones de la codependencia tuvieron un desarrollo enorme a lo largo del tiempo, se sumaron nuevos patrones, se quitaron algunos. No se impacienten que ahora en breve les voy a mostrar cuáles eran los patrones originales. Y por otro lado, Mary R. y los otros dos compañeros, Craig y René, se encargaban de buscar el salón. Toda esta historia ocurrió en Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona es un estado de los Estados Unidos, como podrán imaginar, donde, bueno, esta historia comienza y realmente, no sé, yo ya a esta altura del partido también voy a decir algo muy personal, ya lo veo casi como, voy a decir algo fuerte, yo lo veo como una tierra santa ya, como un lugar de peregrinación que me gustaría ir algún día porque la historia, esta historia que estuve viendo en estos días a mí en lo personal me fascina. Un par de comentarios respecto a los pasos y las tradiciones. Los pasos y las tradiciones actualmente en nuestra conferencia se dice que al ser documentos fundacionales hacen falta 2 años de debate para modificarlos. Finalmente, después de que Ken tramitó con la Oficina de Alcohólicos Anónimos el tema este de estos dos documentos, Alcohólicos Anónimos accedió con la condición de que los pasos y las tradiciones originales de Alcohólicos Anónimos también figuren en cada documento que se pongan los pasos y las tradiciones de CODA. Esto se hizo así hasta el año 2019, si no me equivoco. Ese es un dato que me faltó tener, si es que caducó o qué decisión hubo de la Junta Mundial, pero el caso es que, bueno, del 2019 para acá ya no se ve, pero yo recuerdo que ingresé a CODA en el 2018 y todavía había folletos en los cuales figuraban los pasos y las tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Está bueno tenerlos acá para poder compararlos. Fíjense que el primer paso de Alcohólicos Anónimos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. El alcohol, digamos, es la abstinencia de lo que los AA se abstienen. Y la tercera tradición de AA dice que justamente el único requisito para ser miembro es querer dejar la bebida. Lo que vemos en nuestros pasos y tradiciones de CODA es que en el primer paso lo que varía es que, obviamente, no es el alcohol el objeto de nuestra abstinencia, sino que admitimos que éramos impotentes ante otros. ¿Por qué subrayé esto de ante otros? Dice, primer paso, admitimos que éramos impotentes ante otros, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Este primer paso es muy interesante porque yo, leyendo las primeras conferencias, la primera conferencia de CODA fue prácticamente al año de que se abrió el primer grupo, en septiembre del 87, y una de las primeras cosas que se menciona como algo que se votó previamente a la convención es que se decidió por conciencia que el primer paso diga: admitimos que éramos impotentes ante otros, que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Es muy probable que
existiese otra versión del primer paso con la que se iniciaron los primeros meses, compuesto por Ken, porque digamos que Ken redactó los pasos, las tradiciones, lo presentó ante Alcohólicos Anónimos, recibió la autorización, pero bueno, la realidad es que el primer paso oficial de Coda es este que vemos acá, porque es el que se decidió en conciencia de grupo. Si bien Ken y Mary son cofundadores, saben que no hay personalidades en Coda, sino que somos anónimos y la conciencia de grupo en la conferencia nacional lo que definió es que estos sean los primeros 12 pasos oficiales de Coda. Una teoría, que esto lo vi en un grupo de Colombia, pero no lo pude corroborar, le pedí al compañero si tenía el original como para ir a la página y buscarlo. Una teoría es que el primer paso, ese que escribió Ken, la primera versión decía, admitimos que éramos impotentes ante la codependencia. Yo no lo quiero afirmar que era así, porque si yo no voy a la fuente original no me gusta decir cosas, pero puede ser, digamos que es una posibilidad. Lo que sí es verdad es que existió unos pocos meses un primer paso distinto al que conocemos, pero el primer paso oficial, de nuevo lo digo, terminó siendo este. Hubo evidentemente toda una, una iluminación, diría yo. Esto de entender que la problemática del codependiente es poner a otros en lugar de un poder superior. Y es poner a otros en el lugar de un poder superior o ponerlos como fuente de identidad y valor, esto de que la vida del codependiente se vuelve ingobernable. Respecto a las tradiciones, lo que puedo decir es que, bueno, la gran novedad creo yo que es la tercera tradición, que está formulada en un sentido positivo, no en un sentido de dejar algo o en un sentido negativo de decir, bueno, el requisito es dejar esto, sino que dice el requisito es desear relaciones sanas y amorosas. Hay un objetivo de lograr algo. Marca el camino, marca lo que es nuestra recuperación en coda. Y lo único que podría mencionar, a destacar, es que las tradiciones saben que tanto los pasos como las tradiciones son documentos que pueden debatirse el cambio en conciencia en la conferencia nacional, pero hacen falta 2 años de debate y el único caso que yo tengo registrado que se haya cambiado una tradición, que más que cambiarse se amplió o se mejoró, diría yo, se actualizó, si se quiere, es la 11ª tradición. La 11ª tradición decía, nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio y cine. Bueno, ¿qué ocurrió? Que así está, de la misma manera, si se fijan en la tradición de AA, dice prácticamente lo mismo, porque la 11ª tradición de AA fue escrita en el año 49. O sea, no había ni televisión siquiera. Entonces, prensa, radio y cine, bueno, claramente está desactualizado con las redes sociales. Y es importante el tema del anonimato y un gran desafío para todas las confraternidades de 12 Pasos es el tema este de las redes sociales. Con lo cual se debatió durante 2 años, si no me equivoco, años 2020-2021, modificar esta tradición y se terminó aprobando por 2/3. Con lo cual, nuestra nueva 11ª tradición, acá dejé justamente la vieja para que puedan notar el cambio. La nueva dice, nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción más que en la promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, cine y todos los demás medios de comunicación. Y ahí entra todo. Ahí entra televisión, entra Twitter, Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Eh, Eso es por ahí lo que tengo para contar respecto a estos dos documentos, respecto a su historia, cómo se fue desenvolviendo en Coda. Vamos ahora a lo que es por ahí un poco el plato fuerte de este foro, que es el tema del preámbulo y la bienvenida. El preámbulo y la bienvenida, como les dije, fueron compuestos por Ken. Hay una anécdota que cuenta Mary, que esto lo pueden ver en un video del canal de Coda Arizona, la confraternidad de Arizona, que sería nuestro grupo, nuestro intergrupo madre, si se quiere. Tienen un canal de eventos, está en inglés, pero a veces las transcripciones en español son muy buenas, se los recomiendo. Eh,
hay una charla que es dice algo así como Bienvenida a los recién llegados. Lo pueden encontrar así como Bienvenida a los recién llegados, y habla Mary R. Durante 15 minutos, cuenta la historia de Coda, y en esa historia hay un momento que para mí es épico, como lo cuenta. O sea, es hermoso. Yo lo escucho y es como si me transmitiera estar ahí viendo la escena, que ella cuenta que cuando Ken estuvo varias tardes con este tema. Creo que nada, me identifica bastante esa meticulosidad, no sé ustedes, pero estuvo varias tardes ahí buscando que fueran las palabras que reflejaran ese sentir, eso que estaban buscando, algo, palabras que definan lo que Coda iba a hacer, o lo que ellos querían que fuera Coda como cofundadores, o lo que ellos quisieran como para sentirse en casa, digamos. Y después de varias tardes, un día a la 1 de la mañana, eh, mi, mi madrina de Coda la vez pasada le mandé algo a la 1 de la mañana y me dijo, mirá, hay que dormir. Yo le diría, bueno, ¿quién se quedó hasta la 1 de la mañana para terminar el preámbulo y la bienvenida? No sé si es lo mejor, pero bueno, el hombre se quedó hasta la 1 de la mañana, sale recontra emocionado y le dice a Mary, necesito leerte esto. Y cuenta que leyó este preámbulo y esta bienvenida que ahora más tarde vamos a leer entre todos. eh, y bueno, y a Mary se le caían las lágrimas porque a ver, se tuvo que sentar de la emoción y le dijo, sí, esto es lo que queríamos, esto es lo que estábamos buscando. Esto es lo que, probablemente, esto es lo que estábamos necesitando y, y probablemente va a ayudar a muchos. Y a mí me parece que estos documentos, yo no recuerdo tantas cosas de mi primera reunión, pero yo creo que yo el recuerdo que tengo es que me sentí como en casa. Me pasó algo muy parecido a lo que me pasó en mi primera confraternidad de 12 Pasos, que eso no me pasó en todas las confraternidades de 12 Pasos, me pasó solo en esa, cuando tenía 20 años, y me volvió a pasar a los 33 años, cuando llegué a CODA. Eh, y yo creo que, y lo veo en los recién llegados, el efecto, el poder que tienen estas palabras del preámbulo. El preámbulo es un documento que habla sobre la confraternidad, y la bienvenida es una síntesis de lo que es la recuperación en CODA, qué hacemos en CODA. Y hay tanta esperanza en esas palabras que yo creo que no es casualidad, no es una tontería, no es una rigidez, no es una exageración que se pida que estos 4 documentos se lean completos en cada reunión. Eh, yo entiendo eso, que lo mismo ocurre con otras confraternidades que se leen ciertos documentos fundacionales, pero acá hablando de CODA en particular, yo creo que por un lado hay algo que nos une en estas palabras. Está claro que la primera tradición está presente en esto. Hay una unidad, hay una identificación, pero también hay un propósito y hay un mensaje de fe y esperanza de que hay una salida. Y yo lo vuelvo a releer y me maravillan esas palabras, que como dije, las vamos a ver más en detalle ahora en un rato. Bueno, lo prometido es deuda. Les había dicho que les iba a mostrar los primeros patrones de la codependencia compuestos por Mary M., la otra Mary. Eh, Hay un libro espiritual que habla de varias Marías, no, no voy a hacer alusión a eso, pero me vino así, hice una libre asociación. Eh, entonces, la otra Mary, Mary M., compuso estos patrones que yo los vi en un material. Yo no sabía que eran los primeros patrones, pero lo vi en un material nuevo, nuevo, poco conocido en el habla hispana, pero que es un material de un intergrupo de Australia, que ahora está en vías de ser aprobado, que se llama Los primeros 14 días, que compendia varias lecturas para recién llegados, y aparece un folleto del año 1988, decía, con estos patrones de la codependencia. Y yo decía, qué raro que son estos patrones, ¿no? Comparados con los patrones de hoy. Por ejemplo, mi atención mental está centrada en complacerte, mi atención mental está centrada en protegerte,
mi atención mental está centrada en manipularte para que hagas las cosas a mi manera. Acá vemos que hay en germen lo que después fue, a ver, por ejemplo en esto, ¿no? Mi atención mental está centrada en manipularte para que hagas lo que yo quiero, claramente un patrón de control. Mi autoestima se refuerza aliviando tu dolor, patrón de autoestima baja. Digamos que hay en germen lo que fueron después los otros patrones que aparecieron primero en el texto básico, después en Pelando la cebolla, toda nuestra literatura fue desarrollando. Ustedes saben que nuestros patrones actualmente son 5. Tenemos negación, que son estos patrones de la dificultad de identificar los sentimientos, negación, control, complacencia, autoestima baja, no los estoy diciendo en orden, pero no importa, autoestima baja y evitación. Y los de evitación son los últimos que se agregaron. Están agregados en la nueva edición del texto básico, hace unos años. La primera edición del texto básico no los tenía, aunque el texto básico sí hablaba de la evitación, pero no tenía tan especificado. Y yo lo que observo acá, si ustedes pueden ver bien con atención estos patrones, van a ver que de evitación no hay ninguno. Año 1986 estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que la confraternidad tuvo un desarrollo, su sabiduría tuvo un desarrollo muy grande a lo largo de los años en la comprensión de los patrones de la codependencia y más tarde de los patrones de la recuperación también. Ahora también tenemos patrones de recuperación. Eh, pero acá hay algunos rarísimos que yo hoy en día no se ven, que es, a ver si lo encuentro. Hay uno que dice, tu comportamiento es dictado por mis deseos como si fueras una extensión de mí. Y había uno que hablaba, no sé si lo estoy viendo, si está acá o me quedó afuera, pero había uno que hasta decía que tu comportamiento tiene que estar dictado por mis deseos, inclusive de cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que comportar. Eh, nada, son patrones de la codependencia, pero de alguna manera fueron, no sé si es que no identificaban a mucha gente o qué, pero yo creo que casi todo lo que está acá se fue reformulando con otras palabras, pero prácticamente sigue estando y se fue ampliando o formulando de otra manera. A ver cómo estamos de tiempo. No estoy llevando... Ah, estamos bien. Y finalmente, ¿se acuerdan en esta historia, en la repartición de tareas, que a quién le tocaban los documentos fundacionales? Mary M le tocaban los patrones de la codependencia y Mary R, la esposa de Ken, junto con Craig y René, se encargaron de buscar el salón. Cuenta Mary que esto fue una tarea bastante difícil. Eh, Nada, las historias de los grupos no son siempre iguales. En el caso, bueno, Phoenix, Arizona, años 1986, les costó mucho encontrar, hasta que finalmente en una iglesia llamada St. Mary, una iglesia episcopal, esto significa, bueno, una iglesia luterana, porque me fijé en Arizona hay otra iglesia también católica, pero en este caso una iglesia episcopal luterana les abrió sus puertas, les facilitaron un salón, y así es como llegamos a este momento de la historia en el cual se abre el 22 de octubre de 1986. Yo puse la manifestación de un poder superior porque esto es lo que dicen Ken y Mary, que fue, que ellos sintieron. Ken lo dice con estas palabras. Esto lo voy a citar textual. Ken, esto lo dice en el libro azul. Fue la primera vez, el 22 de octubre de 1986, asistieron 30 personas en esta primera reunión de CODA. Fue la primera vez que pudimos escuchar de manera abierta y libre acerca de la experiencia, fortaleza y esperanza de la recuperación de la codependencia. A través de la profundidad y vulnerabilidad de los compartires, era evidente para muchos de nosotros que Codependientes Anónimos era un programa verdaderamente inspirado por un amoroso poder superior. Esto lo diría Ken años más tarde, recordando ese día. Ellos dijeron, bueno, sentimos que esta era la respuesta a nuestras oraciones hechas 4 años atrás. Eh, y no solo eso, la historia no se termina ahí, porque a la semana siguiente se duplica el número. Ocurrió Por un lado ocurrió el boca en boca. Evidentemente era una necesidad muy grande que había tanto de los grupos de esa confraternidad como en general en la sociedad.
en esos años, en ese lugar geográfico, esto de que no había lugares para tratar la codependencia, había algo de información en terapias. De hecho, como les dije, Ken y Mary habían hecho terapias, pero lo que no había era un lugar donde el codependiente pudiese ir, sentarse y compartir su experiencia, fortaleza y esperanza y recuperarse a través de un programa espiritual basado en 12 pasos y 12 tradiciones, con esta amplitud, con esta claridad, ¿no? Y ya la reunión siguiente, bueno, Mary R. comparte como oradora. Ellos ya tenían un trabajo encima. De hecho, algo que influyó mucho en la difusión fue esto de que Ken, desde su centro de tratamiento, él trabajaba en un centro de tratamiento muy famoso en Arizona, en el cual iba mucha gente de distintas partes de Estados Unidos a tratarse. Este es un detalle que yo no puedo pasar por alto, porque evidentemente son esas cosas providenciales, si se quiere, de que empezó a circular la noticia de que había grupos de 12 pasos de codependencia y esas noticias fueron llegando a otros estados. E inclusive, en pocos meses hasta llegó esa noticia a Suecia. El primer grupo internacional se fundó en Suecia por unos suecos que estaban tratándose en ese centro de tratamiento. Entonces ya ocurre al mes que se había cuadruplicado el número, o sea, ya había más de 100 asistentes en la reunión. En un mes tuvieron que cambiar 3 veces de salón. Es una locura, o sea, son esas cosas que uno dice, bueno, por un lado uno diría, bueno, qué lindo sería que el grupo crezca de esa manera, pero por otro lado es un desafío, no sé si es tan ideal, porque yo creo que el poder superior es sabio, porque envió esto en un grupo de personas que tenían herramientas y que tenían espalda, y hasta ahí nomás, porque cuentan que se les generó mucho estrés, pero de alguna manera ellos tuvieron una claridad de diseñar unos primeros folletos, de tener un kit de bienvenida, no de bienvenida, sino un kit, lo que se llama un starter kit, un kit para comenzar nuevas reuniones. Y a los pocos meses estaban enviando paquetes e información sobre codependientes anónimos e inscribiendo nuevas reuniones que se iban sumando, tanto en el estado, primero en el estado de Arizona y después en otros estados. Eh, Todo esto era una gran locura, ¿no? Porque tanto Ken como Mary y los otros compañeros estaban un poco desbordados, recibiendo llamadas a horas de la madrugada, usando su casa de oficina, eh, nada, invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en mandar estos paquetes, en asesorar, y, y sintieron la necesidad, hubo un crecimiento muy veloz, muy enormemente veloz, poco común, diría yo. Eh, Nada, AA también hubo un crecimiento grande, pero el crecimiento de AA se dio muy fuerte después de que se imprimió el texto básico en el año 38-39, 4 años después. Al principio fue lento. Por ejemplo, hay otra confraternidad que también 6 años tardaron hasta que pudieron hacer que su grupo no naufrague. Y recién muchos años después empezar a abrir más grupos. Pero con Coda fue una cosa impresionante como la necesidad que había, cómo se corrió la noticia. Y también yo creo que sumó mucho a favor esto de tener tantos compañeros necesitados de trabajar esto, pero a su vez con experiencia de servicio en otras confraternidades, que pudieron poner su conocimiento. Y de eso se trata la próxima placa. Yo les dije que la primera reunión de CODA se abre con una necesidad y ya al poco tiempo hay una segunda necesidad que es la de tener una estructura eh, que permita por un lado preservar a CODA como un todo, que pueda atender las necesidades de la confraternidad. Y Ken y Mary tienen la idea, la gran idea de pedir asesoramiento y pedir ayuda a una persona idónea, que es el compañero Jim S., es un nuevo compañero de CODA, que tenía mucha experiencia tanto en estructura de servicios
locales como mundiales de AA, como, como también de leyes. Porque no sé si ustedes sabrán, pero digamos que para que una confraternidad de pasos esté bien protegida, lo ideal es que figure como una entidad. Acá en Argentina le decimos entidad jurídica. Supongo que tiene distintos nombres. Sé que, por ejemplo, México y Colombia ya eso lo tienen. Y eso es algo que garantiza, entre otras cosas, que si alguien usa mal el nombre de Decoda, se puede accionar legalmente. Por ejemplo, entre otras cosas, tiene esa importancia. Pero también hay una cobertura a nivel legal de poder hacer movimientos financieros, de poder figurar como una organización no gubernamental, no lucrativa, tener una cobertura legal, digamos, estar insertados en la sociedad, por así decirlo. Eso sería lo que ahora se los voy a comentar muy brevemente, no vamos a entrar en ese tema, pero se los comento que existe, que esos serían los estatutos legales de Kodak, que se hacen en este mismo año junto con esta estructura de servicio que pueden ver en pantalla. La estructura de servicio de Kodak que ven a la derecha, que bueno, está en inglés, es una pirámide invertida que, al igual que los 12 pasos y las 12 tradiciones, están adaptadas también de la estructura de servicio de Alcohólicos Anónimos. Ahora, eh, esto es algo que en la historia de Coda vino mucho después, también tenemos los 12 conceptos de servicio que se diferencian, que son distintos de Alcohólicos Anónimos. Coda tiene distintos conceptos, tiene distintas promesas, no somos iguales a Alcohólicos Anónimos en todo, tenemos ya nuestra identidad propia bien definida, pero sí en la estructura de servicio hay una gran, si bien tienen distintos nombres, los comités y ciertas cosas, no es todo igual, digamos que está bastante tomada, literal, la idea de que CODA es una estructura de una pirámide invertida, donde abajo de la pirámide, lo que serían los líderes, que son servidores de confianza, justamente son esos, son servidores, que obedecen las órdenes de una conciencia de grupo que de forma descendente, desde los grupos, desde los miembros individuales y los grupos, van fluyendo en ese proceso de conciencia de grupo por los distintos estratos de la estructura de servicio, que son primero, bueno, a través de sus delegados, que son los representantes de grupo, primero a los distintos intergrupos, los distintos comités, las entidades de voto más adelante, va llegando a la conferencia de servicio, que es donde se definen, bueno, ciertos temas como lo que les comenté, ¿no? De los documentos fundacionales, los estatutos de CODA, pero digamos que hay una presencia y un gobierno, si se quiere, un gobierno, podemos decirlo de esta manera, de una conciencia de grupo, que no es una conciencia de grupo de gente que opina, sino que es una conciencia de grupo iluminada por un poder superior y por los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos de CODA. Esto, digamos que es un concepto muy parecido a la que tenía Alcohólicos Anónimos. Como verán, hay distintos nombres, no es todo igual, no se llama todo de la misma manera. Lo que se llama, por ejemplo, distritos en AA, se llama intergrupos. Lo que se llama asambleas de área en AA, lo llamamos entidades de voto. Es distinto, no es exactamente igual si uno lee en detalle el manual de servicio, pero digamos que esto de la pirámide invertida, esto de que haya custodios, esto de los estatutos, es sabiduría tomada de una confraternidad que, bueno, tenía ya para cuando CODA se fundó, tenía 50 años de experiencia eh, tratando en distintos asuntos, ¿no? Sobre todo creo que asuntos muy complicados son los que tienen que ver con cómo nos relacionamos con la sociedad, cómo nos relacionamos con las leyes, cómo nos relacionamos con las políticas de relaciones públicas, por así decirlo. Y bueno, hubo eh, una gran ayuda, una inapreciable ayuda de este compañero Jim S. en esta adaptación. En la siguiente lámina, bueno, van a ver lo otro que ocurrió. Esto que les decía, los estatutos, la primera junta de custodios. Los custodios son servidores. Pues, nada, custodios suena que son. No sé si les pasa a ustedes, a mí me suena como que son como paladines, como héroes. En realidad son compañeros como nosotros, que tienen un poco más de conocimiento,
en las tradiciones, los pasos, los conceptos, y son personas confiables, eso es lo importante a la hora de elegir custodios y servidores de confianza en general. Son personas confiables en las cuales se deposita, entre otras cosas, lo que es la administración de los bienes y la potestad de tomar decisiones legales, la parte legal de Coda. Bueno, estos compañeros, primero que tienen un gran trabajo, una gran exigencia y también muchos requisitos para ser custodio, eh, pero digamos que hay rotación, lo ideal es que haya rotación y hay rotación en esos servicios y también en CODA tenemos una estructura que permite también que no haya una concentración de poder muy grande, está el Comité de Asuntos de Mediación, pero bueno, no me quiero ir por la tangente. El tema es que eh, hay una primera junta de custodios, que esto, bueno, los voy a mencionar así al pasar. Ken es el primer coordinador general, se le dice chair, a veces se traduce mal como presidente, CODA no tiene presidente, sino coordinador. Mary fue tesorera y después, bueno, varios compañeros más. Ahora no estoy encontrando. Ah, acá está. John M. como vice coordinador, Donna P. como secretaria, y también entre estos primeros custodios estaba Jim S., que es este compañero, que ayudó con la estructura de servicio, y 5 compañeros más. Se abre también una oficina nacional de servicio para atender, entre otras cosas, todos los pedidos de información y starter kits. Ustedes saben que hay una tradición, la octava, que habla de que se puede contratar personal especializado. Bueno, ya desde el año 87 se contrató un par de personas para este trabajo que consumía tanto tiempo. Eh, bueno, puse ahí, me pareció lindo, ¿no? Lo que era una oficina en los años 80. Yo tengo recuerdos de mi infancia de visitar una oficina en los años 80 porque tenía una tía que está muy ligada a mi historia de codependencia, que varias veces me llevó a la oficina y sí, se veía de esa manera. Me agarró una nostalgia imaginando cómo sería la oficina de Coda en los años 80. Y, y otra cosa más importante, como para cerrar un poquito este tema, The Bear Facts, los hechos del oso, literalmente, el primer logo de Coda fue un oso. Esto figura en la conferencia de 1987 que se eligió entre una mariposa. ¿Cómo es que lo describen? Lo describían así como una mariposa hermosa y libre. Se descarta, no se dice bien por qué motivo, y se elige momentáneamente un oso, que esto cambia en el año 88, porque con el logo que conocemos tal cual hoy, había un temita que es que se parece mucho al logo de otra confraternidad, de Narcóticos Anónimos. Eso figura en el... Lo nombro porque figura en la conferencia. Se nombra esta confraternidad, e inclusive se toma como misión averiguar qué tema legal hay ahí con el logo, si se puede adaptar, y no hubo ningún problema finalmente, pero una compañera, nada, mi agradecimiento, nuestro agradecimiento desde el comité de divulgación, la compañera Linda, nos pasó el dato de que Bear Facts es un juego de palabras con, no sé, tengo miedo de pasar vergüenza, porque tampoco soy un genio pronunciando en inglés, pero cada Bear Fact, o sea, lo que serían los hechos del oso, es un juego de palabras con otras 2 palabras en inglés que es Bear Truth, la verdad al desnudo. No sé si lo pronuncié bien, pero el juego de palabras está ahí. No es solo el oso, sino es el juego de palabra. Coloquialmente suena muy parecido a la frase la verdad al desnudo. Y, y cuántas verdades, ¿no? Acá en Argentina decimos cuántas fichas que caen cuando uno llega a Coda. Yo cuando llegué a Coda, eh, lo veo en otros, pero voy a hablar de mí. En mí vi eso, cómo caía una ficha detrás de otra, de cosas que Eh, nada, sentí que habían espiado mi mundo interior y hasta sabían cosas que yo desconocía de mí mismo. Este boletín que ustedes ven acá, Bear Facts, que es el número 1 de octubre de 1987, habla sobre el nacimiento de Coda. Saqué mucha información de acá para esta charla. Habla también de la primera conferencia de Coda. También acá están los primeros patrones. Gracias a este documento pude detectar
cuáles eran esos primeros patrones, los compuestos por Mary M. Y hay algo más interesante, que es que este fue el primer boletín oficial. En el año 1990 cambió de nombre, se empezó a llamar Connections. No sé si todos conocen Connections, pero si entran en la página oficial de Coda, es un recurso que yo lo descubrí ahora hace poco, es una preciosura como recurso de recuperación. Hay distintas experiencias y reflexiones de codependientes en recuperación. Muchas están en español, otras están solo en inglés, pero el tema es que hay un archivo enorme de muchos años, de muchos temas. Si uno entra, por ejemplo, a buscar sobre límites o sobre lo que sea, que quieran encontrar, relaciones, primer paso, cuarto paso, aparecen muchas experiencias, poesías, lo que se les ocurra, hechos por miembros de CODA a lo largo de los años, y este fue el primer antecedente, Verb Facts, después llamado Connections. Y creo que con esto ya estamos terminando con esta parte histórica. Eh, la conferencia nacional, yo ya les conté algunas de las cosas interesantes que pasaron, el tema del logo, el tema del primer paso que se definió, el tema de la estructura de servicio, los custodios, todo esto se habló en esa primera conferencia. Eh, me hace reír porque acá hace poco pasó que nada, hubo una cuestión política de alguien que presentó una ley con un montón de artículos. Y fue una cosa fuerte esto de que ocurrió en CODA en 1987. No voy a hablar absolutamente nada de política, nada. Solo para decir que, que fue algo fuerte, fueron muchas cosas que se establecieron que en otras confraternidades se demoran años en esos procesos. Hay confraternidades que tardan por ahí 10 años, 15 años en definir todo lo que se definió en una sola conferencia. Eh, Tema importante para cerrar, que esto nos lleva de nuevo a hablar, este es como nuestro puente. Saben que el preámbulo dice, en CODA todos nosotros aprendemos a construir un puente que nos conduce a un poder superior. Yo voy a tratar en esta charla de que haya un puente, que haya un sentido entre todo lo que les conté recién de la historia y este ejercicio que vamos a hacer de meditar o reflexionar sobre los documentos fundacionales que para mí son un puente entre el pasado y el presente. Hacen presente una y otra vez esta fortaleza, esta experiencia, esta esperanza que sembraron nuestros cofundadores y en esta confraternidad que ya es anónima, que es, digamos que es de todos, nos representa a todos. Bueno, ¿qué pasó con la literatura? Saben que no había mucha literatura al comienzo. Lo primero que se votó fueron en esta primera conferencia del año 87, 3 folletos. Uno que contenía los pasos, tradiciones y la oración de la serenidad, otro con los patrones y otro que hablaba de los compartires. Punto. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué se leía aparte de eso? Bueno, la respuesta es que había una flexibilidad que cambió con el tiempo, porque no había más literatura. Entonces, ¿qué hacían? Esto lo cuentan los veteranos de Estados Unidos, lo escuché en una charla de Arizona. El libro grande de Alcohólicos Anónimos y el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones de Alcohólicos Anónimos fue quizás la primera literatura precaria o provisoria en la cual se utilizaba esto de cambiar la palabra alcoholismo por codependencia, o esto de alcohol por personas. Esto es una práctica que se usó en muchas confraternidades de 12 pasos cuando todavía no había literatura propia. Y también esas otras confraternidades, al igual que CODA, con el paso del tiempo, a medida que fueron teniendo su propia literatura, al igual que nosotros, fueron dejando de lado. Pero ya, digamos que fueron muy expeditivos, muy proactivos los compañeros, porque ya en el año 88 salen los folletos de los 3 primeros pasos, año 89 los folletos del paso cuarto al paso noveno, todos estos folletos individuales como el que ven acá. Este folleto es del año 88, hay muy pocas cosas, no saben lo que me costó encontrar esto en internet, hay muy pocas fotos de literatura antigua de Coda, porque no es tan antigua si nos ponemos a pensar, tiene nada, 35, 36 años. Estos folletos todavía los pueden encontrar en la página oficial de Coda Canadá,
y en Long Island también, en Licoda, licoda.org, los pueden descargar en inglés, pero todos estos folletos existen ahora, también traducidos al español, en lo que es nuestro manual de bolsillo de los 12 pasos. Digamos que es nuestra primer literatura oficial que se empieza a generar, cuestión que en el año 1990 ya se decide eh, pedir encarecidamente o sugerir que se lea solo literatura de coda, pero dejando la puerta abierta que si la conciencia del grupo quiere incorporar otra literatura, igual eh, sopesen las tradiciones en esa decisión. Bueno, año 1991 sale nuestro manual de recién llegados. Esto, el área Texas, yo por lo que estuve averiguando, Texas son, como decimos en Argentina, son unos monstruos, unos grosos, unos genios, unos capos. Ahí se deben estar riendo algunos. Yo sé que a muchos les gustan estos modismos argentinos. Eh, Son unos genios realmente en lo que es la bienvenida de los nuevos y los recursos a los recién llegados. Compusieron esta pieza de literatura que ya es universal, ya es de coda, desde el año 91, el manual de recién llegados. Y finalmente en el año 94 da luz, después de muchos años, ya desde el año 87 se habló de la necesidad de tener un libro y hubo unos 4 o 5 años de trabajo. Ken y Mary trabajaron arduamente en este proyecto y, bueno, aparte de Ken y Mary, hay muchos testimonios de codependientes en lo que fue nuestro libro azul. Esto que ven en pantalla es la primera edición encuadernada, lo encontré a la venta. No lo compré, pero bueno, saqué la foto de ahí. Eh, bueno, es una belleza. Acá ya tenemos la segunda edición traducida al español. Paso un dato muy interesante. En Kindle todavía no se actualizó, pero las entidades de voto de Latinoamérica, siento ese orgullo de ser latinoamericano en este momento, tienen a la venta en su versión impresa tanto la segunda edición, con los patrones de evitación incluidos del texto básico de Codependientes Anónimos, como el manual de recién llegados. El manual de recién llegados fue reactualizado en el año 2021 y bueno, y de nuevo, en digital no está actualizado, en versión impresa, si lo llegan a comprar a las entidades de voto de Latinoamérica que lo venden, está actualizado. Es una maravilla, tiene la quinta parte que habla de servicio. Esa es una de las incorporaciones y bueno, y otras cosas más. Eh, Fin no, este es el puente. Algo que se votó respecto a la literatura, después del año 90, en el año 2018 se vuelve a revisar el tema este del requisito y, y se pide que aclaren, que si hacen eso de usar otra literatura, que aclaren que no está aprobado por la conferencia. Pero ya directamente en el año 2024, y esto es una decisión tomada por conciencia mundial, y ya está incorporado en nuestro nuevo manual de servicio, parte 2 de este año, lo que va a ser la versión 2024, que CODA pide como requisito que se lea solo literatura de CODA, avalada por la conferencia. ¿Qué significa? Que si uno lee literatura que no es de CODA, avalada por la conferencia, ya estaríamos fuera de CODA. Ya es un requisito de unidad. Ya es algo que dentro de la cuarta tradición decimos que el grupo tiene autonomía, excepto en cosas que afecten a CODA en su conjunto o otros grupos de CODA. Bueno, eso ya no se puede cambiar. Eh, Hay un proceso si uno está en desacuerdo, si uno quiere quejarse, si uno quiere pedir que eso se revea, hay un proceso, pero la decisión solo por hoy es esta. A nivel mundial, a nivel conciencia de la confraternidad, se hace este pedido por la unidad, pero digamos que nuestra prehistoria dentro, no nuestra prehistoria, yo digo nuestra historia universal dentro de los requisitos para formar la unidad y para ser parte de CODA, que hubo desde un primer momento, fue esto de pedir la lectura de los 4 documentos. Y ahora sí, ya cierro esta parte eh, y quiero abrir el juego a que, bueno, Adriana o alguna servidora eh, pueda leer el preámbulo. Les voy a contar
la dinámica que les quiero traer hoy. Les conté de un material que se utiliza mucho para recién llegados en Coda Australasia, que se está utilizando mucho también hace rato en otras entidades de voto como Texas, Canadá, Reino Unido. Todavía no es literatura avalada, pero está en proceso de serlo, está siendo revisada por el Comité de Literatura. Se hizo una presentación en el último taller de padrinazgo que organizó Outreach en este año y está programado para mocionarse en el año 2025, para ser avalado por la conferencia, que es los primeros 14 días. Los primeros 14 días son 14 tareas, 14 preguntas que un padrino temporal da a un recién llegado o a un compañero que quiera hacer un trabajo previo a los 3 primeros pasos. Y en el día 1, lo primero que se trabaja es el preámbulo y la bienvenida. Yo les quiero proponer este ejercicio que es bien sencillo. Adriana va a leer, bueno, primero el preámbulo y la consigna lo que dice básicamente es subrayar o tomar nota de alguna palabra o alguna frase con la cual no estoy muy familiarizado. Esa es una. Y la otra consigna es una palabra o una frase del preámbulo que me resuene mucho. Lo vuelvo a repetir. Una palabra o una frase con la cual no estoy familiarizado o no entiendo del todo. Una palabra o una frase del preámbulo que me resuena mucho, que me identifica, y hacer una anotación breve. Anotación breve significa unas pocas palabras, una reflexión así muy escueta, y vamos a dar un tiempo después de que Adriana lea, unos 2 minutos, como para que ustedes puedan poner en el chat, también si tienen preguntas lo pueden hacer sobre todo esto que estuve compartiendo, y después vamos a hacer otro tanto con el preámbulo, si les parece. Eh, Adriana, todo tuyo. Gracias, Dante. Bueno, vamos entonces a hacer lectura del preámbulo. Voy a hacer la lectura lentamente. Eh, Sugerencia, cuando nosotros vamos a una reunión, a veces no nos preocupamos en llegar muy puntuales porque ya sabemos lo que va a pasar al comienzo. Vamos a leer el preámbulo, vamos a leer la bienvenida, vamos a leer los pasos y las tradiciones y ya lo hemos leído muchas veces y ya no queremos volver a escuchar. Esos documentos son parte de la reunión. Iniciamos con la oración de la serenidad, que es cuando convocamos a nuestro poder superior a esa reunión para que Él nos guíe a través de su luz y nos permita conocer a través del compartir de los compañeros lo que nosotros necesitamos ver y saber de esa reunión, que nos ayude en nuestro proceso de recuperación. Entonces, recuerden que necesitamos llegar puntuales para poder nosotros participar de esa convocatoria al Poder Superior y recordar estos detalles, llamémoslos de alguna manera, como son el preámbulo, la bienvenida, los pasos y las tradiciones. Incluso las promesas que nos ayudan a tener la esperanza de que nuestra vida puede cambiar. Preámbulo. Codependientes Anónimos es una fraternidad de personas cuyo propósito común es el desarrollar relaciones sanas. El único requisito para ser miembro es el deseo de tener relaciones sanas y amorosas. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir un viaje de autodescubrimiento, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Al vivir este programa, nos volvemos cada día más honestos con nosotros mismos acerca de nuestras historias personales y nuestros comportamientos codependientes. Confiamos en los 12 pasos y las 12 tradiciones como fuentes de conocimiento y sabiduría. Estos constituyen los principios de nuestro programa y sirven de guía para desarrollar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. En Coda, cada uno de nosotros aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior
según lo concebimos, permitiéndoles a los demás el mismo privilegio. Este proceso de renovación es un regalo de sanación para con nosotros. Al trabajar activamente el programa de codependientes anónimos en nuestras vidas, podemos alcanzar un nuevo nivel de dicha, aceptación y serenidad. Le voy a pedir el favor a Dante que nos recuerde las dos actividades que vamos a realizar en este momento. No vamos a dar la palabra verbalmente, pueden hacer sus anotaciones a través del chat, igual que las preguntas que tengan. Gracias. Bien, gracias Adriana. Bueno, primero preguntar si está habilitado el chat. Supongo que sí, Sí. ya debe estar. Bien, les recuerdo la consigna, que por ahí yo hablo muy rápido. La consigna es de este preámbulo que acaba de leer Adriana, por un lado, qué palabra o qué frase no estoy muy familiarizado o no entiendo, y escribir alguna anotación, por qué o por qué razón. Y la segunda es una palabra o frase del preámbulo que me resuene, que me haga eco, que me identifique, y escribir respecto a eso, también una anotación breve. Y, y bueno, esperamos, les damos 2 minutos ahora, les pedimos después que lo vayan compartiendo en el chat y lo vamos a ir leyendo. Y yo creo que nos va a alcanzar el tiempo tranquilamente para después hacer lo mismo con la bienvenida. Vamos a esperar a que los compañeros puedan empezar a escribir si quieren desde ya, para que tan pronto termine el tiempo podamos comenzar a leer sus comentarios. Puede ser una palabra, puede ser una oración. Recordemos que la consigna es poner palabra o frase de la cual nos es nuevo o nos genera alguna profundidad en lo que se lee. Bueno, terminamos el tiempo. Si quieren pueden seguir escribiendo. Hay más preguntas que palabras o frases que les haya impactado o que quieran compartir. Bueno, le voy a leer. Dice, me llama la intención que dice el privilegio de crear un poder superior. ¿A qué se refiere? Leo un poco el contexto completo que me parece que es importante. Dice, en Coda, cada uno de nosotros aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior según lo concebimos, permitiéndoles a los demás el mismo privilegio. Es importante como el contexto general. Dante. Sí, sí, yo eso justamente, qué conexión, ¿no? Porque es lo que yo me anoté acá, porque hice el ejercicio con ustedes, también les cuento. La palabra puente es una de las cosas que más me resuena. Eh, no quiero caer en decir hasta inclusive que tuve como señales, ¿no? No me quiero poner místico, pero el tema del puente me da mucho que pensar, pero algo que hoy me resuena distinto a otros días, vengo reflexionando mucho sobre qué significa esto de cada uno de aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior. Primero lo que veo es que evidentemente estaba desconectado, me está diciendo el preámbulo, y yo lo siento así. Pero aparte está hablando de un viaje de autodescubrimiento, está hablando de que yo aprendo, cada uno de nosotros aprende a construir un puente, como que de alguna manera los materiales, no estoy solo en esto, claramente, hay herramientas, hay padrinazgo, hay grupo, pero sí es un viaje de autodescubrimiento. Y por un lado yo siento eso, ¿no? Que de lo que me está hablando esto de construir un puente que me une a ese poder superior, que es el único, que esto es lo básico de lo que habla el primero, segundo y tercer paso. Yo vi una imagen del puente, los 12 pasos sintetizados en un puente, donde los pasos uno, 2 y 3 son como el pilar inicial, desde donde se arranca a construir ese puente. Eso lo vi en una exposición de un taller de coda. Y es maravilloso esto de tener esa conciencia, solo un poder superior puede
solucionarme este problema, pero depende de mí hacer ese esfuerzo por tender ese puente, por conectar e ir generando a mi propio ritmo ese viaje de autodescubrimiento, dejando que ese poder superior me transforme. Yo lo entiendo de esa manera y eso se me une también con algo que yo diría que es lo que menos entiendo o más me está costando entender, que es esto de permitiéndoles a los demás el mismo privilegio. Yo soy tan controlador a veces que quiero, internamente, tengo la intención de querer convencer a los compañeros de que tienen que trabajar los pasos, tienen que trabajar las tradiciones, y me pongo a bajar, decimos en Argentina, bajar línea, como de querer convencer indirectamente, muy sutilmente, como buen manipulador que soy, a los demás de qué es lo bueno, porque yo sé que eso a mí me hizo bien y le hace bien a los demás, pero acá lo está diciendo muy claro, permitiéndoles a los demás el mismo privilegio de que ellos lo autodescubran y lo hagan a su propio ritmo. Y eso es algo que yo siento que tengo que seguir entendiendo de a poco. Eso por ahí quería compartir. No sé si es una buena respuesta respecto a eso que te Nunca hay preguntó. una mala respuesta. Bien, Jesús nos dice, ¿qué es amarnos a nosotros mismos? Yo trabajando con otros compañeros, creo que a muchos nos pasó esto, ¿no? Eh, yo por ahí ahora tengo, por haber leído literatura o haber trabajado un poquito nada más de los pasos, tengo un poquito más en claro qué es sano para mí y qué no, pero en una relación. Hay un folleto pelando la cebolla que es muy interesante, que pone en dos columnas lo que es una relación saludable y una relación codependiente. Pero yo creo que también eso es una respuesta personal de autodescubrimiento, ¿no? No me quiero poner ahí en la posición de decirlo, pero sí lo que puedo decir es que a mí también me generó esa cosa de quedarme sin aire, de decir, ¿qué cosa es una relación sana? Y yo noto eso cada vez que trabajo este material o, o el preámbulo, la bienvenida, con alguien o en las reuniones inclusive, veo que es una de las cosas que más interpela a alguien de reciente ingreso. ¿Qué cosa es una relación sana? Yo creo que si uno busca la respuesta, el poder superior es tan bueno que va mostrando la respuesta. Nada más. Bien, Nayeli nos dice que su palabra o sus dos palabras son 12 tradiciones. Claudia M. nos dice, buenas tardes, Dante y compañeras de divulgación. La frase proceso de renovación. Y lo que me llama la atención es, nos reunimos para darnos apoyo y compartir un viaje de autodescubrimiento. Siempre me resuena esa frase. Gracias, Clau. Erika nos dice, buenas tardes desde Costa Rica. Tengo 4 años en CODA, llegué muy mal, me llevaba muy mal con una compañera de trabajo y era intolerante con otras personas. No me conocía a mí misma, por tanto esfuerzo a sobrevivir y no vivir plenamente. CODA me ha enseñado a vivir y estoy muy agradecida con todos y con mis compañeros. Abrazos para ti también, Erika. Marcelo nos dice, poder superior, el común denominador de las fraternidades. En Costa Rica, narcóticos está desapareciendo sistemáticamente por un asunto de escarnio público y AA está asumiendo mediante sus regionales este demográfico. Saludos desde Costa Rica. Blanca pregunta, ¿a qué se refiere con trabajar activamente? Mm. Si comparto algo, quiero compartirlo desde mi experiencia personal o lo que yo entiendo, ¿no? Y aclarando que es mi visión y no necesariamente es la visión de todo CODA. Trabajar activamente yo lo veo. Hay un principio espiritual que es muy interesante, que es el tema del compromiso, eh, que yo creo que debe estar en la literatura de CODA, lo voy a buscar bien, lo encuentro en otras confraternidades, pero el programa en sí pide compromiso, especialmente hay tres pasos, los llamados tres pasos de mantenimiento, el 10, 11 y 12, y también los tres primeros, primero, segundo y tercero, que implica el compromiso de todos los días hacer esta rendición, confiarle a un poder superior mi recuperación, entregar y accionar. CODA, yo lo que veo es que es un programa de acción y la respuesta que yo encuentro, que esto es personal mío,
yo trato de hacerlo simple, de no intelectualizar demasiado. La respuesta que encuentro la encuentro en el manual de recién llegados. CODA tiene 5 partes, 5 piezas en su programa, que es asistencia a reuniones, padrinazgo, madrinazgo, trabajo de los 12 pasos, servicio a través de las tradiciones y la confraternización. Eh, yo creo que esa es mi parte, lo que me corresponde, pero yo veo, muchas veces quise en ese trabajar activamente, no solo en CODA, sino en otras confraternidades, esto de acelerar procesos o saltearme escalones. Y yo lo que veo es que los tiempos son de un poder superior y también las cosas que van llegando, las promesas, en cierto modo también son de un poder superior. En mi caso, ¿no? Entiendo esto. Pero creo que mi parte humana, digamos, lo que me corresponde a mí como en cuanto miembro o en cuanto persona en recuperación, se resume activamente, trabajar activamente en eso, en usar todas las herramientas que CODA me propone. Bien, Esperancita nos dice relaciones sanas. No queda mucha laguna. No he tenido relaciones sanas siendo codependiente y me encanta conocerme a mí misma con honestidad, sin suprimir todo lo que por el dolor suprimí. Nélida nos dice, me resuena conocimiento y sabiduría. En mi llegada a CODA experimenté el conocimiento de estos valiosos documentos. Comencé a observar cambios en mi sabiduría llevando el programa a mi vida cotidiana luego de 2 años de incorporar el programa. Jaime dice, me resuena mucho, nos volvemos cada día más honestos. Fernanda nos dice, aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Yo le agradecería amarme y respetarme y ser auténtico, autónomo y autosuficientemente cuerpo y espíritu. Fernanda dice, hago conciencia de mis patrones codependientes, por lo tanto salgo de la negación y comienzo a hacer conciencia, aceptarlos y pasar por la acción un día a la vez en compañía de todos mis compañeros. El compartir de todos, la literatura, los pasos, la madrina, los talleres, la convención, etcétera. Marta dice, desarrollar relaciones sanas y tener relaciones sanas y amorosas. Me dice que no lo logro en mis relaciones. Bueno, recordemos que todo es un proceso, seguimos trabajando, obtendremos los resultados. Inés dice, otra pregunta, ¿cuáles son los patrones de la recuperación que mencionaste al principio de tu exposición? Esos están en la página de CODA, los puedes conseguir, están junto con los patrones de codependencia. Hay otro documento que se llama los patrones de recuperación. Cada patrón tiene cada patrón de, de codependencia tiene un patrón de recuperación. Sonia, a mí me conmueve que cuando no llegué a CODA escuché que se sugiere estudiar o compartir con los recién llegados durante sus primeras juntas y el preámbulo y la bienvenida. Ahora al escuchar comprendo de una manera diferente la importancia de esto y el por qué fomentar la identidad y unidad como codependiente. Gracias por el servicio. Nayeli dice, ¿cómo se entiende 12 pasos y 12 tradiciones en CODA? No sé bien si se refiere a los 12 pasos y las 12 tradiciones de CODA o 12 pasos, 12 tradiciones, el libro este que comenté de AA que muy antiguamente se utilizaba en las reuniones. Los 12 pasos y las 12 tradiciones de CODA, si es eso a lo que se refiere, se trabajan principalmente con el libro se llama el cuaderno de trabajo, le llaman también el libro verde, el cuaderno de trabajo de los 12 pasos y 12 tradiciones. Esa sería como la guía oficial. Ahora hay otras guías nuevas, avaladas por la conferencia, que son las 30 preguntas de los 3 primeros pasos y las 40 preguntas de los pasos cuarto y quinto. Y como si eso fuese poco, como si... eh, esto es hermoso de CODA. No es la única confraternidad que lo está haciendo, pero sí es hermoso cómo lo hace CODA. Hay 2 literaturas para trabajar las tradiciones para las relaciones. Eh, es un folleto que se llama Las 12 piezas Caja de herramientas de las 12 piezas para las relaciones, que es un folleto, es una guía de aproximadamente 10, 11 preguntas. Esa guía, que yo estoy muy deseoso de empezar a trabajar, en algún momento lo llegaré, dice cómo llevar
la sabiduría de las 12 tradiciones a nuestras relaciones diarias, a nuestra pareja, a nuestro trabajo, a nuestros amigos, nuestra familia, porque se descubrió que las tradiciones sirven para desarrollar habilidades sociales en grupos humanos, habilidades sociales para que esos ambientes sean más saludables, sobre todo desde uno, desde la parte que le corresponde a uno. Y hay otro que se llama Hablando Tradicionalmente, que, bueno, que tiene testimonios sobre eso, que es como un complemento, junto con esa guía de las 12 piezas. Eh, pero bueno, eso es la literatura que tenemos existente. No sé si se refería a eso. Bueno, voy a hacer lectura rápida para que podamos ir a la otra parte que nos queda. Dice, la mejor manera de amarnos a nosotros mismos es la aceptación, dice Lucy. Por acá dice, me llamó la atención la frase, construir un puente que nos conecta con un poder superior. Para mi interpretación puede ser que no tengo una conexión honesta, humilde y confiada con mi poder superior, que controlo a Dios, lo manipulo y así todas las personas, aunque pueda considerarme ser religiosa. Bienvenida a Codependientes Anónimos. Bien, la consigna acá sería la misma, vuelvo a repetir. Y esto, como vamos a cambiar de lámina, traten de eso, en esta primera lámina, de anotarlo, si les resuena algo, anotarlo. Lo mismo, qué cosa no entiendo muy bien, o me cuesta, o no termino de entender, y qué cosa me resuena y me identifica, y puede ser alguna anotación o reflexión, bueno, tal como hicieron ahora, ya creo que ya entendieron la consigna. Adelante, Adriana. Bienvenida a Codependientes Anónimos. Le damos la bienvenida a Codependientes Anónimos, un programa de recuperación de la codependencia donde cada uno de nosotros puede compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en un esfuerzo por encontrar libertad en donde hubo ataduras y hallar paz en donde existió confusión en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. La mayoría de nosotros hemos buscado la manera de superar los dilemas debido a los conflictos de nuestras relaciones y de nuestra niñez. Muchos de nosotros nos criamos en un entorno familiar donde existían adicciones. Para otros no fue así, pero en cualquiera de los casos nos hemos dado cuenta de que en cada una de nuestras vidas la codependencia es una conducta compulsiva profundamente enraizada, nacida en nuestro sistema familiar, algunas veces moderados y en otra extremadamente disfuncional. Cada uno de nosotros ha experimentado a su manera el doloroso trauma del vacío de nuestra niñez y de nuestras relaciones a lo largo de nuestra vida. Hemos intentado utilizar a otros, a nuestra pareja, nuestros amigos y hasta nuestros hijos como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar y como una manera de restaurar las pérdidas emocionales de nuestra niñez. Nuestras historias personales también pueden incluir otras adicciones poderosas que a ratos hemos usado para darnos abasto con nuestra codependencia. En la vida, todos hemos aprendido a sobrevivir, pero en CODA estamos aprendiendo cómo vivir la vida mediante la aplicación de los 12 pasos y de los principios de CODA en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones, tanto presentes como pasadas. Podemos experimentar una nueva liberación de nuestros estilos autoderrotistas de vida. Es un proceso de crecimiento individual. Cada uno de nosotros va creciendo a su propio ritmo y continuaremos haciéndolo mientras nos mantengamos receptivos día a día a la voluntad de Dios. El compartir nuestras experiencias es nuestra manera de identificarnos y nos ayuda a liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro pasado y del control compulsivo de nuestro presente.
Independientemente de cuán traumático haya sido su pasado o cuán desesperanzado le parezca su presente, en el programa de Codependientes Anónimos hay la esperanza de un nuevo día. Ya no necesita confiar en los demás como un poder superior a sí mismo. Esperamos, en cambio, que aquí encuentre una nueva fortaleza interior para ser lo que Dios pretende que sea, valioso y libre. Les preguntaría cómo se sienten, ¿no? Ahora que es como si hubiese sido una reunión prácticamente. Leímos los 4 documentos, estamos ya en completa unidad de propósito y bueno, quiero ver que... Ah, los 2 minutos. Vamos a dar los 2 minutos. Bien, ya cumplimos el tiempo, entonces vamos a hacer lectura de los comentarios. Nélida dice, me resuena la frase, los codependientes cobran identidad a través de otros. Esta frase hizo que me quedara en coda. Sentí que allí estaba la respuesta a mi problema. Gracias. Claudia nos dice, Dante, ¿nos comparte qué es para ti tu propia F? ¿Qué, qué es el inicio de la bienvenida? Mi experiencia Fortaleza y Esperanza es que yo llegué totalmente roto a Coda, eh, pero me doy cuenta que encima yo pensaba que estaba bien. Porque en cuanto lograba una cierta estabilidad y una cierta... Hay algo que dice acá los documentos fundacionales que es fundamental, que es esto, en la vida todos hemos aprendido a sobrevivir, pero en CODA estamos aprendiendo cómo vivir. Y yo me estaba acordando que la otra confraternidad, que es maravillosa y yo la tengo, eh, nada, amo esa confraternidad. Voy a decir algo recodependiente. Doy la vida por esa confraternidad también. Recodependiente lo que acabo de decir. Siento mucho amor por ese lugar porque siento que me salvó la vida, pero en cierto punto le encontré una limitación. Y yo siento que hay cosas que aprendí en esa confraternidad que no dejan de ser tácticas de supervivencia, inclusive dentro de la recuperación. Y Koda me hizo dar cuenta hasta de eso. Eh, yo pensando que teniendo todo organizadito, teniendo logros, haciendo cosas, sosteniendo cosas, logrando resultados, iba a llenar ese vacío, iba a mejorar mi autoestima. En algunas cosas me sentí mejor, en otras fue solo un alivio pasajero, pero me pasó que por una tocada de fondo, casualmente lo que descubrí es que, eh, y creo que todavía ahora, 6 años después de estar en Coda, sigo entendiendo que hasta hace muy poco, hasta hoy mismo, estuve sobreviviendo y estoy aprendiendo a vivir. Y aprendí cosas de vivir la vida en la otra confraternidad. No voy a ser injusto, cambié muchas cosas, pero, pero realmente sentí que en Coda volví a llegar a casa, volví a sentir esa luz de esperanza, eso de decir, acá saben, no solo que saben del problema, sino que saben dónde está la solución. Eh, Estas palabras me siguen resonando, o sea, le sigo encontrando significado una y otra vez, pero Blanca me pregunta eso, ¿no? De cuál es tu experiencia, fortaleza y esperanza. Y que yo empiezo a sentir, ¿y saben por qué, compañeros? Siento que estoy empezando a vivir y no a sobrevivir. Porque hay momentos, mi experiencia, fortaleza y esperanza es que hay momentos en los cuales siento que vuelvo a esos lugares de bienestar, de plenitud interno, de seguridad, de alegría, de cuando era un niño. Que siento que esa es la gran pérdida. Ahí hay algo fundamental que es esto de las pérdidas emocionales de nuestra niñez. Yo algo que me anoté acá es, porque me volvió a resonar esto, las pérdidas emocionales de nuestra niñez. Y me salieron un montón de pérdidas. Digo, bueno, a ver, ¿qué perdiste en tu niñez? ¿Qué sensación tengo? Familia perdida, ¿no? Mis padres separados, familia perdida, hogar perdido, la mudanza, hermano perdido, un aborto, sano juicio perdido, plenitud perdida, sensación de plenitud perdida, alegría interior perdida, inocencia perdida con los abusos, libertad perdida, sentido de seguridad perdido, sentido de identidad perdido.
son muchas pérdidas. Y, y yo siento que se va reconstruyendo eso, porque si no, no estaría sintiendo eso. Y a veces hasta me viene la imagen, visualizo la imagen de mía de cuando era niño. Y eso me pasa desde el año 2018 que entré a Coda, que yo no entendía de dónde venía ese despertar espiritual, pero yo estoy seguro que vino desde la llegada a Coda, que a veces visualizo, estoy empezando a recordar qué cosas me hacían feliz de niño y permitirme conectar con ese lado. Y bueno, ese es mi mensaje. Eh, bueno, gracias Blanca por obligarme a conectarme. Eh, gracias, Dante. Era la respuesta para Claudia. Jaime nos dice, me encanta siempre esta parte de ser valioso y libre. Jus nos dice, encontrar libertad en donde hubo ataduras y convertirme en un ser valioso y libre. Alejandra María nos dice, me encanta la bienvenida. Siento que pertenezco a un grupo donde me siento segura y comprendida y también comprendo a mis compañeros. Heidi, palabras vacío, sobrevivir, así llegué, ser valiosa y libre. Nayeli nos acaba de escribir que dice que es trauma del vacío y retomo la esperanza de un poder amoroso en Coda. Lupita dice, a mí en mi bienvenida me llegó la frase, la codependencia es una conducta compulsiva. Linda dice, me tomó muchísimo tiempo comprender que estaba enferma emocionalmente. Listo, eso es todo lo que hay ahora sí. Bueno, si no hay más preguntas, nada, la verdad, muchas gracias por este espacio. Le damos el agradecimiento a Dante entonces por su maravillosa investigación, por esta actividad tan dinámica al final de la reunión, que la cosa no es solo teoría, sino lo que nos llama el programa es poner en práctica. Y esta primera pregunta de los 14 días de padrinazgo, que aún no ha sido avalada oficialmente, pero se hará en el 2025, en el cual ya podremos acceder oficialmente a esta literatura, que es muy interesante, que es como para los principiantes, para los muy recién llegados, para que tomen un poco de contacto con el programa antes de iniciar realmente un proceso de trabajo de 12 pasos. Bueno, Dante, muchísimas gracias por tu exposición y pues a todos los invitamos a recordarles que tenemos...